si hay una disminución en cierta medida de la emisión de este gas, entonces habrá un impacto considerable en la mitigación del cambio climático. Y ahí, si se fijan, está el efecto y la causa y la consecuencia. Si reducimos las emisiones de metano, entonces voy a tener un impacto positivo en el tema del cambio climático y calentamiento global. ¿Sí lo ven? Tal vez con eso es un poco más, puedan identificar esa delimitación de sus historias. ¿Tienen alguna duda? Digo el ganador. Ah, muy bueno. Esa pregunta sale de esta historia. Y por eso les decimos que es la estrella polar. Porque si escribo yo esta historia, me va a arrojar preguntas que cualquier persona, cualquier ciudadano se haría. Y esa es una pregunta que yo utilicé para investigar. Si yo encontré en el Inventario Nacional de Emisiones que tiene el INEC, el desglose de las emisiones, y ahí aparece el sector ganadero. Entonces, ¿qué tipo de desechos? ¿De los animales? ¿Las heces? Sí. Ok, entonces ahí ya están dando por hecho una información que no está aquí. Entonces, regrésense atrás. ¿Qué preguntas nos van a ayudar a poder determinar si son los desechos o no? Porque Urruti está estableciendo que los desechos son los que emiten metano. ¿Qué pregunta necesitamos hacernos para responder, para saber cómo se están emitiendo metano? Pues así ya. En radioactividad. Entonces, esa es conocida. Entonces, aquí lo que quiero ver es cómo depende la velocidad de las distancias. Entonces, vamos a pasar la energía potencial para allá. O sea que la energía total es, perdón, la energía cinética es la energía total más mr sobre R. Entonces, el mr. Ponerlo en cabeza. Entonces, este es un ejemplo de historia y ya, me regreso a la presentación. Hay un rasgo que a mí me llamó la atención de esta pieza, que es la relación ciencia-derechos humanos. Porque cuando habla Un detonante para iniciar una investigación periodística y a partir de ahí identificar los enfoques que ustedes quieran que consideren que sean novedosos. Pero sí, en efecto, dependerá es su historia y esa es la gran ventaja. La siguiente. Y bueno, entonces ustedes lo van a utilizar no como un diagnóstico, que también ayuda ya cuando ustedes se comunicación pueden preguntarse si respondieron el cómo y el por qué, y se van a dar cuenta que es muy poco probable o frecuente, pero no probable, frecuente que eso suceda. Ustedes ya están conscientes de... Siguiente. Siguiente. En otras fuentes de información, como reportes, encuestas, en el momento en el que van a ir, si ya tienen su historia, hacen sus 3, 4 de la historia del tweet. En ese proceso pueden justamente aplicar a su historia y van a poder al mismo tiempo desechar información que no es relevante. Y eso también es súper importante porque cuando investigamos nos llenamos de información. Es una montaña de información que de repente tiene este método, que no van a llegar en blanco. Van a llegar con preguntas, con su paper en mano, subrayado ese paper y con puntos específicos para poder entrevistar y de hecho reducir el tiempo de entrevista, porque obviamente no es solamente ve y haz la entrevista que dura 30, 40 minutos, es qué de esa entrevista vas a sacar para incluir a tu
producto periodístico. Entonces, ya sean las que sean las grabadas, las entrevistas grabadas, que tienen un cierto control, o las que sean en vivo. Y pues básicamente al momento de jerarquizar toda la información, ya que investigar primero con la muerte, ¿no? Bueno, el director o bueno, el escritor decidió empezar con, nos presenta la historia de cómo ocurrió esa muerte y por qué fue relevante. Eso también es lo que pueden ustedes llegar a hacer. Obviamente no va a ser, es algo periodístico, debe ser breve, pero debe tener estructura, y hay elementos también de la narrativa, incluso también de la música, de la cinematografía. Y básicamente es este conjunto de procedimientos para dirigir la atención o el interés hacia un fin específico. Ustedes, de manera maquiavélica, deciden hacia dónde. Entonces, la segunda ley de Kepler te ayuda a esta clase de cosas, porque al iniciar este problema y no pensar en la segunda ley de Kepler, no pensar en que tienes que calcular áreas, lo que termina pasando es que se van y plantean la ecuación de fuerza con la segunda ley de Newton y una ecuación diferencial que está muy cara de resolver, cuando se dieron cuenta que la luz había un retraso y con ese retraso podrían calcular la velocidad de la luz. Entonces, este problema es muy bonito porque la luz no llega a calcular la velocidad de la luz, es un problema muy guiado. Ahí está la solución en la página y está muy bueno. El de 2013, el problema. La mitad, escucharlo completo, escucharlo 3/4, escucharlo 5 veces si quiero, no en el estreno. Entonces, bueno, eso también es una ventaja, cosa que en el radio justo seguimos dependiendo de la programación. Es comprensivo, ¿no? O sea, me refiero a que comprende cuánto tiempo tienes disponible para escucharlo, ¿no? Entonces, por eso puedes jugar justo con esos tiempos. Eso también es la magia del podcast. Y es flexible, a diferencia de un programa de radio que depende mucho de los tiempos. O sea, un noticiario empieza a las 7 y tiene que acabar a las 10, tiene que acabar a las 10. Pero un podcast, tu episodio 1 lo puedes hacer de 20 minutos porque la historia da para 20 minutos, y el siguiente, a lo mejor porque es mucho más delicado, tiene más aristas o te gusta más, es una historia que no puedes recortar más, pues se extiende y no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son las maravillas del podcast, y ustedes van a decir, bueno, pero también hay programas de radio que agarran y luego lo suben y le dicen podcast. Sí, ay, nos estamos enlazando a las 8 de la mañana con no sé qué, y es como, los estoy oyendo a las 10, no es realista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me hacen a mí concluir, pues eso no es un podcast, pero bueno, si lo quieren llamar podcast, al programa de radio que se sube está bien, no hay problema. Bueno, dicho esto, también me gustaría preguntarles, ¿cuál creen que sería el primer paso? No es copia, sino imitar, recurrir a eso que te gusta, que disfrutas, que sabes que funciona. Entonces, todo eso lo absorben a partir de escuchar voz. Entonces, ese es para mí el primer paso. El siguiente es conocer, como alguien por aquí lo dijo, no fue la persona que tenía, el género, ¿no? Y no hay una clasificación universal de los géneros de podcast, pero esta es una que a mí me gusta y que me parece pues bastante útil. Los criterios tampoco son como, no es el mismo criterio, se mezclan ahí, por ejemplo, por número de participantes, por... Exacto, entonces, justo, si mi hipótesis decía el sistema yo dije, estos rasgos me muestran que es sistemático, tengo que sustentarlo. ¿Cómo se sustenta? Pues tienes que ver varias cosas, ¿no? Que se ven los patrones existen, ¿no? Y si tienes datos, ¿no? Como los reportes o no sé qué, los metes también, todo lo que aporte a... Vemos, perdón, otra pregunta. En este caso, en tu caso, te dejaron decidir pues, qué parte de, o sea, si el editor superior, pero tú decides, no, esta parte del entrevistado sí quiero que permanezca. ¿Sí tienes esa libertad?
Sí, de hecho, en mi caso, mencionan un podcast de 5 minutos bien producido puede ser más efectivo que uno de 1 hora con mucho relleno. En mi caso particular hago contenidos para la universidad y el problema es que se sacrifica la calidad por la cantidad a fin de completar un programa y eso afecta al público en general, en este caso a estudiantes, que es a quienes va dirigido el contenido. sí, yo creo que cuando utilizas las herramientas como las que se han compartido aquí, las herramientas te va a salir un producto a la medida de la necesidad que buscas cubrir. Ese es el punto. Y bueno, escuchamos. En el caso de los testimonios, porque sobre todo de lo que he escuchado también son las... Mucho más, porque solamente contamos con el oído como sentido. Entonces tenemos que hacer mucho juego, aprovechar todos los elementos sonoros que podemos tener a nuestro alcance, y no solamente hablo de elementos sonoros tal cual, o de canciones, sino de la voz, de realmente impregnar a nuestros relatos de una voz que haga sentido, de un ritmo que haga sentido. Pues una voz monótona o una voz como con muchos matices. No, eso ya sería como uso de voz e entonación. Aquí es una... Pues una nueva visión de lo que puede ser la ciencia y la física principalmente, y una visión de lo que sería una fuente de la mente. Hola, buen día, mi nombre es Elisa Ocedo, yo soy maestra en ciencias orientada en ecología y biología. Pues yo voy a traer más que nada en redes sociales en la página de Mi padre que nos acompaña, como les comentaba, es un taller libre. Entonces, igual si tienen cualquier duda, pues estoy aquí. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Aline Juárez Balboa, yo vengo del estado de Puebla. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas y pues estoy aquí porque me gusta mucho la... para comunicar algo de diferentes áreas, no siempre es una noticia, siempre pueden ser cápsulas de conocimiento u otra información. Transmitir información que puede convertirse en comunicación y en tanto periodismo desde todas las facetas. Podemos ver cómo la ciudadanía, la reacción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, Dave puso: si yo me ranas es una señal del apocalipsis. En la del Valle le respondió: no son señales bíblicas, sino de errores de dedo. Entonces, esta es una cuenta, digo, si bien tiene 288,203 seguidores y no es un medio de comunicación, tuvo una reacción y un impacto que ofrece claramente este proceso, no solamente es el contenido, también es la manera en cómo estamos presentando esa información. Y esto solamente es de manera anecdótica. Entonces, en el caso de los medios de comunicación, pues no debe pasar eso. Una, porque por ley está establecido que la radio y la televisión, y en general los medios de comunicación, constituyen una actividad de interés público y tienen una función social. Esto quiere decir también que los medios de comunicación tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de la convivencia humana. Hay que pluralizar las voces, darles más, incluir otro tipo de información y no solamente la política, sino la de cultura, de medio ambiente, de ciencia, etc. Entonces, bueno, se los puse acá porque esto también marca una diferencia, por ejemplo, en el caso de la BBC, quienes tienen ellos una carta real, establecida también en el caso de los medios públicos, por ejemplo, en la BBC,
donde el fundador John Reed, desde su fundación, dijo: vamos nosotros como medio de radiodifusión, tenemos tres objetivos: o mejorar la convivencia humana. Siendo un buen ciudadano, una buena ciudadana, entonces fortalezco la convivencia humana. Entonces ese es el contraste que quiero que vean. Aerobiología, bueno, ahorita decir voy a hacer una prueba PCR, todos lo entendemos, ¿no? A grandes rasgos tenemos ese lenguaje que ya está en el interés colectivo, en el interés público, de qué es lo que significa esa prueba. Antes de la pandemia no tenía un impacto porque solamente las personas que tenían que hacerse esa prueba. Ese dato sugiere que a la ciudadanía no le interesa la ciencia, pero desconocemos cómo se interpretó ciencia. Entonces, esta encuesta se hizo yéndole a preguntar a las personas cuál era el interés de la ciencia. Y pues solamente el 8%, o sea, no llegó ni al 10%. Entonces, si nos quedamos en este elemento, podríamos nosotros concluir que a la gente no le interesan los temas de ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? Entonces, si a la ciudadanía de ciencia, la palabra ciencia no le va a interesar. Pero, en esa misma encuesta, casi la mitad, 49% de los participantes, mencionaron que tienen un interés entre grande y muy grande en la contaminación ambiental. ¿Ustedes consideran que el tema de la contaminación ambiental es un problema que compete a las ciencias, a las disciplinas científicas? Sí. ¿Cómo lo impactaría? Bueno, ¿cómo está relacionado? Escuchemos así por ahí. Sí, pues... Olimpiadas, y la parte que a mí me toca es hablarles del entrenamiento experimental. Y esto es, lo que les voy a platicar es resultado de experiencias, algo muy sencillo, breve, pero yo creo, bueno, entonces ya aquí 2-3 horitas platicando, pero el punto no es ese, el punto es que es algo que consideramos son los elementos esenciales para hacer experimentos, para que los chicos aprendan a hacer experimentos. Desafortunadamente, en las secundarias, en las prepas y aún en la carrera, el hacer experimentos es hacer prácticas de laboratorio. Y ese concepto no es el apropiado. No es el apropiado para las Olimpiadas, pero yo creería que tampoco es el apropiado para la educación. Porque fíjense ustedes cómo aprenden, si no se los damos para que también le trabajen. El estudiante, además, como ya hicieron problemas de teoría, están entrenados para hacer problemas de teoría. Pero tienen que entender lo que están haciendo. No pueden decir yo mido esto y al final pues debido y lo que sea. Lo suficiente como para que las bolsas de líquido se congelen y se vuelvan cristalitos de hielo. Esto es bien. Entonces, el editor no va a leer el artículo final porque va apenas a hacerlo, lo va a investigar. Entonces, la historia es simplemente un párrafo para saber de qué va, digamos que es como las... Es video. Gracias. Sería la reasignación de sexo, bueno o malo. Es un tema de interés. Los personajes son las personas que tienen el interés de cambiar de sexo. El conflicto, pues los problemas en la economía, en la sociedad, pero sobre todo en la salud, y una posible resolución, o más bien, pues avances. Sí, como avances nada más serían como la advertencia y la prevención de las consecuencias de cambiar de sexo. O sea, como mostrar las ventajas y las desventajas, y ya las personas pues podrán a su criterio ver si es bueno o es malo. Okay. Aquí ojo porque es un tema polémico. A ver, alguien, eso está interesante por el debate. A ver, ¿quién? De este lado, a ver, de este lado. Del conflicto. Como ya lo mencionaron, sí es un tema súper conflictivo en el sentido de choques de ideas ideológicos en la sociedad, ¿no? Que es el principal obstáculo en el que quizá las personas al cambiar de sexo
se van a enfrentar, ¿no? Donde me digan, no, pues creo que debería de montarse también como pues, la parte de respetar las decisiones ajenas y en el sentido de pues, la resolución, sí, la resolución, más que advertencias y prevención, creo que es. No sé mucho de ciencia, de biología, es un tema que apenas estoy empezando a investigar, pero también las grandes empresas y las grandes industrias que se dedican a hacer la reasignación de sexo, hay muchas cosas que no muestran a las personas, o sea, las desventajas y los impactos negativos que puede tener, porque pues obviamente les genera una falta de recursos, o sea, es millonaria los recursos que obtienen al hacer estos cambios de sexo, pero no advierten a las personas los cambios en sus cuerpos que pueden tener. Entonces, o sea, también ver todas esas partes, ¿no? O sea, también obviamente las personas que están a favor. Hace problemas, así es como decimos, ¿verdad? Considere una partícula que salió disparada en la dirección, qué sé yo, y encuentre dónde cayó, ¿verdad? Entonces uno resuelve un problema y uno se entrena haciendo problemas para entender los conceptos de la física, estamos hablando de física, ¿verdad? Para entender los conceptos de la física y en un futuro, pues para saberse enfrentar a un problema real, el cual no tiene solución del libro de texto y entonces uno enfrentarse a eso. Entonces, las Olimpiadas proceden de esa manera, a base de problemas, como ustedes bien lo saben. Típicamente en todas las Olimpiadas son 3 problemas teóricos y 1 experimental, a veces son 2 experimentales cortitos, pero típicamente es uno experimental largo, en una sesión maratónica de 5 horas, y entonces los chicos tienen que ir entrenados. Pero cuando nosotros diseñamos este taller, que tiene una historia muy larga, realmente este taller es un esfuerzo, este taller es un esfuerzo de Rodrigo Pelayo aquí presente, pero en realidad su origen viene de algo que queríamos hacer más grande en el pasado y ojalá lo podamos hacer. Y la idea es que se entrene a resolver problemas, pero le decíamos con quisiéramos que esto decantara en las preparatorias, que en las preparatorias una contribución nuestra, sin querer decirle las SEPs locales, a las secretarías de educación, no queremos imponer nada, pero que esa es otra manera de enseñar resolviendo problemas, ¿ok? Y por supuesto que está enfocado a las Olimpiadas, porque ese es el chiste de este proceso. Y entonces, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy en estas sesiones es darles unos tips, algunas sugerencias de lo básico, de cómo abordar un problema, cómo entrenar a los chicos para resolver problemas de Olimpiadas, problemas experimentales de Olimpiadas. ¿Se mueve esto? ¿Se me voy a cerrar? Ya ni lo se tiene, si no se queda un ya se me fue la pila. Hace poquito presionaba. Lo probé. Tampoco tiene láser. Aquí no tengo trabajo. Entonces, a ver, ¿dónde está la computadora? Ahí está. ¿Es esto? ¿Le das a avanzar? De hecho, echas la mano. Siguiente, te digo. Si no, yo me voy para acá, no tienes que estar ahí. Se bloqueó mi... A ver si ahora sí lo obedece. Entonces, lo que quiero es platicar sobre qué es un experimento. Yo creo que es muy importante enseñar a las personas, los estudiantes, qué es un experimento, por qué hacemos experimentos, para qué hacemos experimentos. Entonces, aquí tengo una lista de qué son los experimentos típicos de la física y para qué y por qué se hacen. ¿Ok? Entonces, lo está dividido como en 5 tipos de experimentos, y el primero
que apenas si se ve el puntito, es medir una cantidad desconocida. Sí, por eso les decía, no son prácticas de laboratorio. De hecho, perdón que lo diga, aunque quede grabado, yo creo que el concepto de práctica lo tenemos que quitar. Hay que aprender a resolver problemas y entender para qué hacemos un experimento. Entonces, medir una cantidad desconocida. Por ejemplo, y aquí voy a mencionar personajes famosos en la historia de la física, ¿verdad? Maxwell. Por ejemplo, medir la viscosidad del aire. Él quería saber. O sea, el aire tiene viscosidad y por eso los aviones vuelan. Por eso se puede sostener en el aire. Y entonces Maxwell, el mismo del electromagnetismo, el mismo del electromagnetismo, quería medir la viscosidad del aire. Simplemente creo que se desconectó la presentación. Ahí está. Pantalla completa. Está la presentación. Si no está mira, este simbolito aquí, te lo pongo como presentación. Ahí está. Ahí está. Y entonces quería medir la viscosidad del aire. Y simplemente porque era algo que no sabía que era la viscosidad del aire. Simplemente saber cuánto valía y cómo y de qué dependía, ¿verdad? Es un experimento típico, que queremos medir algo que no sabemos. O por ejemplo, un cuerpo está caliente, lo ponemos al fuego y está más caliente de una cantidad desconocida. Otro experimento es bien curioso, este es todo un arte, caracterizar una cantidad conocida. Eso se llama metrología, ¿verdad? Por ejemplo, ya que sabían que existía el electrón, ¿cuánto es la carga del electrón? ¿Cuánto es la masa del electrón? Yo ya sé que existen, que tienen un valor. ¿Cuánto vale ese valor? Esa es una pregunta muy interesante. La velocidad de la luz. Resulta que en los 1600, 1700, ya no sé, o sea, uno se equivoca por 100 años como si nada, ¿no? Como si no pasara nada. Un danés llamado Uller Romer, el famoso Uller Romer, encontró, viendo cómo se movían las lunas de Júpiter, si mal no me equivoco, encontró unas cosas muy extrañas en su periodo y dijo, la manera en que lo podría explicar es si la luz tarda en llegarnos, porque para que nos llegue luz de una luna de Júpiter, la luz del sol le tuvo que haber pegado, se refleja y la vemos. O sea, todo lo que vemos es que primero pegó la luz, se reflejó y entró en nuestros ojos. Y entonces, para reducir las discrepancias, Uller Romer dijo, la luz a lo mejor no viaja instantáneamente, sino tarda en viajar de un lado. Ahora lo tomamos, un montón de estas cosas las consideramos como que todo el mundo las conoce, todo el mundo las sabe, pero no fue así. Y esto es apenas hace unos 200, 300 años, me puedo equivocar por 100 años. Y no fue sino hasta Michelson y Morley que midieron la velocidad de una manera muy precisa como la conocemos ahora la conocemos tan precisa que le damos un número fijo, ¿verdad? Y entonces, Cavendish midió la gravedad y de manera moderna tenemos unos objetos que se llaman relojes atómicos. Bueno, regresando aquí, Michelson midió la velocidad de la luz finalmente y además encontró que la velocidad de la luz no dependía, que no dependía de que tuviera un medio, ¿verdad? Que eso fue algo muy importante. Pero aquí era caracterizar algo conocido, les digo, se llama metrología y es todo un arte. Hay gente que se dedica toda su vida a medir algo que ya conocemos, pero que lo queremos saber no con 2 cifras significativas, sino con 3, con 4, con 5. Alta precisión se llama, son mediciones de alta precisión y créanme, uno diría que aburrido. Si uno suena, la tarea suena aburrida, pero para hacerlo requiere de conocer un montonal de física y de meter innovación y nueva física y todo. Les voy a pasar todo esto, se los mando, o sea, pueden, me refiero, anoten lo que gusten, pero van a tener mis notas, ¿ok? Para que no se sientan preocupados de que la gente quiera hablar, ¿no? Se las voy a pasar, se los voy a dejar a menudo para que las suba en un repositorio, ¿verdad? Esto es una de las cosas.
El otro son los relojes atómicos, es muy interesante. Los relojes atómicos es para medir. O sea, no hay un debate qué es el tiempo. ¿Quién sabe qué será el tiempo? Pero lo que medimos es cuánto tiempo pasa entre un evento y otro. Eso sí lo tenemos bien claro. ¿Pero cuánto va a durar esta clase? ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Etcétera. ¿Cuánto tarda la luna en dar la vuelta a la Tierra? O sea, medir el tiempo es algo muy importante para nosotros y en nuestro mundo moderno, ahorita esta transmisión que tanto trabajo nos costó y que la pueda ver gente en otro lado del planeta, no se podría lograr si no tuviéramos relojes atómicos, si no pudiéramos medir el tiempo con gran precisión, porque necesitamos que los satélites que están alrededor del planeta dando vueltas estén súper bien sincronizados. Tienen que tomar en cuenta que la velocidad de la luz tarda en llegar la señal de un lado a otro. Todas nuestras transacciones electrónicas de los bancos, la bolsa de valores, nuestro mundo moderno del Internet requiere que haya un montón de relojes atómicos en el mundo. Y entonces, estos relojes atómicos, desde los, no sé, pero hace muchísimos años, desde que yo era niño, para ponerlo así, ya hay relojes atómicos que miden el tiempo de manera muy, muy precisa. Y con estos relojes atómicos, por ejemplo, se puede estudiar el corrimiento al rojo gravitacional, ¿no? Que con esto otras cosas. Pero otra pregunta de una cantidad conocida es que fíjense, las olimpiadas pendulear a diferentes alturas. Y entonces, por supuesto, si lo ponen de aquí, pues el péndulo va a hacer unas oscilaciones otras, ¿no? Si lo ponen a oscilar, si lo ponen a oscilar de más abajo, si el pivote lo ponen aquí, las oscilaciones son más rápidas, se tiene un periodo más corto. Entonces, la idea es determinar cuánto material hay aquí. Cuánto material sin romper el péndulo, pues claro, lo rompe. Bueno, hubo gente que todo el meter un lápiz y un hilito. O sea, los estudiantes son fabulosos porque uno no les dice qué hacer. El chiste es no decirles qué hacer, sino que ellos los guían, por supuesto. Y entonces esta es una caja negra preciosa, ¿verdad? Entonces tienen que usarles la teoría para el respecto, y la idea es determinar, haciendo experimentos, esencialmente midiendo periodos, midiendo distancias y todo, inferir, con un poco de teoría, inferir el campo cuánto hay. ¿Okay? Entonces véanlos, están ahí en la página. Este es lo de ese estilo. A ver, otro. Por ejemplo, este fue el último que hicimos con un Arduino. A ver si tienes oportunidad de hacer más experimentos con Arduino. Ahora que regresemos